Jack estaba de lo más sombrío esta semana, todo le estaba saliendo mal, como una especie de conspiración, la verdad. De hecho, estaba pensando en acudir a algún brujo para librarse del estropicio. Las cosas no pueden irse así a la mierda. Seguro que alguno de sus competidores había esparcido cartas del tarot o le había tirado una sal maldita en el vestíbulo del hotel. Por supuesto, para el escéptico Jack, tales pensamientos no eran más que una manifestación de su oscuro sentido del humor. ¿Qué otra cosa podía hacer sino reírse? Normalmente, incluso en temporada baja, los hoteles que gestionaba Jack estaban llenos a rebosar. Pero este año, las cosas habían cambiado drásticamente. El poder adquisitivo de la gente había disminuido, y el deseo de alojarse en hoteles y viajar había menguado. Las autoridades de la ciudad intentaron reactivar el turismo, pero fue en vano. Como resultado, gran parte del equipo se encontraba en una ociosidad forzada. Y Echo recorría los pasillos de los hoteles en lugar de los huéspedes. Además, Jack planeaba abrir un nuevo lugar, un sanatorio. Milagrosamente consiguió un hermoso terreno en la región de Moscú, idealmente creado para personas que buscaban descanso y tranquilidad, y planeaban mejorar su salud. La construcción estaba en pleno apogeo. Un par de meses más y será posible invitar a huéspedes. Pero, ¿habrá demanda? Viendo la situación actual, era difícil de creer. Sí, y en el trabajo interno de los hoteles de vez en cuando había problemas. Por ejemplo, al proveedor del hotel señorial le falló hace poco la cocina. Y tan desafortunado, justo en la víspera de una boda importante. Por supuesto, nos las arreglamos para salir de ella, pero el residuo permaneció. Y el tiempo no era feliz. Como en consonancia con el estado de ánimo pesimista de Jack. El hombre se giró en su silla de ordenador hacia la ventana para cerciorarse de ello. Fuera, a pesar de ser la hora de comer, estaba gris y nublado, como un atardecer. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre el suelo, amenazando con desencadenar un aguacero de los que se suponían acompañados de truenos y relámpagos. Las nubes hacían que los lugareños miraran ansiosos al cielo, metiendo paraguas en sus bolsos y abrigándose con chaquetas. Jack acababa de volver de vacaciones. Sol, arena suave, agua de mar caliente. Ahora todo lo que había pasado resultaba ser un sueño. Jack rara vez se permitía unas vacaciones y ahora entendía aún más claramente por qué. Se fue, así que, negocios y aquí a palear esta mierda. Hubo 2 tímidos golpes en la puerta de la oficina. Solo la secretaria de Olivia hacía eso. Adelante. Llamó el hombre, devolviendo la silla a su posición habitual. La cabeza rubia de Olivia asomó inmediatamente por la puerta. Jack, empezó a decir inquieta. Otra vez esa mujer. Vamos a celebrar una boda en una carpa cerrada. Los invitados están preocupados, haciendo preguntas. ¿Llamamos a la policía? Jack se frotó el cuello, reprimiendo un suspiro frustrado. La mujer de la que hablaba la recepcionista era una anciana mendiga que había llegado hasta el hotel. La primera vez que Jack se había fijado en ella en el aparcamiento incluso le había asustado supersticiosamente. Era su primer día de vuelta de las vacaciones. Recordó que había habido una niebla espesa y lechosa que había obstaculizado la visibilidad. El hombre de negocios acababa de colocar el coche en su sitio habitual y se había agachado para recoger su bolso del asiento del copiloto. Cuando levantó la cabeza y miró hacia adelante, todo su cuerpo se estremeció. Allí, en la bruma gris, justo delante del capó del coche extranjero, había una mujer. Llevaba unos harapos viejos, una especie de abrigo de lana. Le llegaba casi a los talones. No es que estuviera nada mal. Pero tales huéspedes no se alojaban en el hotel, por supuesto. La desconocida tenía el pelo gris y despeinado por partes. Su rostro estaba marchito, como si llevara mucho tiempo sin comer. Al mirarla, de pie entre la niebla, Jack pensó que estaba en una película de terror, y creyó que ella iba a abrir la boca en un grito de locura y lanzarse sobre él. Así es como al cine le gusta asustar a la gente.
Jack salió de la taberna con desconfianza, mirando a la señora. Ella le mantuvo la mirada. Parecía demente para el joven. Ella ni siquiera parpadeó. Hacía poco, una señora se había arrojado bajo las ruedas del coche de su amigo y luego había empezado a gritar que él la había atropellado. Exigió dinero, una indemnización por los moratones y daños morales. Sin embargo, parece que este no se tira al pavimento ni finge una fractura. Simplemente se queda mirando. Es espeluznante. ¿Se encuentra bien?, preguntó Jack, echando un rápido vistazo al desconocido. ¿Necesitas ayuda? Ella abrió la boca para contestar, pero no pudo. Sus labios secos y sin sangre temblaron, se curvaron. Su rostro se volvió aún más pálido. Y sus ojos se llenaron de humedad. El teléfono de Jack volvió a sonar, recordándole que llegaba tarde. El vuelo de regreso se había retrasado. Así que el dueño de la cadena hotelera tuvo que ir directamente a trabajar, como se suele decir, de bote en bote. Lanzando otra mirada a la extraña mujer, decidió no continuar el diálogo. Sintió lástima por la desconocida, que obviamente sufría un trastorno mental, pero nada más. Había visto muchos vagabundos en su vida. No tenía fuerzas para compadecerse de todos ellos. Cuando Jack regresó al hotel, dio instrucciones al personal de cocina para que salieran a dar de comer al vagabundo. Pero luego se arrepintió de su buena acción, porque el mendigo empezó a aparecer por el hotel constantemente. Sí, no dejaba de mirar a Jack. Ella había estado aquí antes, el colega de Jack, Harry, el hombre de marketing. Antes de que vinieras tú, pero ella no solía acercarse al hotel, ni dinero ni comida. Pero tú la alimentaste como a un perro callejero. Así que se volvió más atrevida. Dicen que durmió en los establos un par de veces. No sé cómo consiguió entrar. Jack arrugó la frente. Será mejor que llegue al fondo del asunto. Golpeó la mesa con los dedos. No creo que nos hiciera ningún bien que los huéspedes escribieran en sus críticas sobre un truco local como una golfa personal. Quizá deberíamos meterla en algún refugio. Ya hemos llamado a los voluntarios locales, se quejó Harry. Pero ella huyó tan pronto como lo sintió. Es como si estuviera esperando algo o buscando a alguien. Jack se sintió aún más confuso ante las palabras de Harry, recordando la mirada de la mujer y la reacción que le había provocado una simple pregunta. Vale, ya nos ocuparemos de eso más tarde. Jack desechó los pensamientos innecesarios. Y ahora a los problemas acuciantes. La reunión de colegas, más bien una tormenta de emergencia, se alargó. Cuando Jack salió del hotel, las estrellas ya brillaban en el cielo. El hombre creyó ver de nuevo la figura del vagabundo por el rabillo del ojo. Pero en la oscuridad podría haber confundido fácilmente a la sombría mujer con cualquier cosa, incluso con un arbusto. En casa se olvidó por completo del extraño encuentro. Solo al día siguiente volvió a suceder. Así que, tras una semana de persecución, Jack empezó a perder la paciencia y el autocontrol. Y los problemas en el trabajo aumentaron su grado de irritación hasta el punto de no tocarlo. Pero Jack no podía ser demasiado duro con una mujer que probablemente era la madre de alguien. Él mismo había sido privado de afecto paterno y cuidados maternales. Incluso recordaba haber envidiado de niño a sus compañeros de clase, cuyas madres los recogían del colegio y les daban besos en las mejillas coloradas. Él solo tenía una niñera. No por mucho tiempo, por supuesto, le preocupaba. Tal vez hasta 5º grado, cuando era un niño. Sí, luego se acostumbró. Uno se acostumbra a todo. Sin embargo, incluso ahora, el hombre respondió a la secretaria con el corazón roto. Pida a los guardias que la escolten a la salida, exigió el jefe. Y dejad claro que no es bienvenida aquí. Y sí. Vuelve por aquí, llamaremos a la policía y dejaremos que ellos mismos se ocupen de ella. Los guardias hicieron su trabajo al pie de la letra. Es cierto que la mujer forcejeó mientras la llevaban por los codos hasta la salida. Y los hombres se maravillaron.
¿Cómo podía tener tanta fuerza en el cuerpo? Entonces la fulana lanzó algo que se hizo viral en el hotel. «Déjame ir con Jack. Soy su madre», gritó la mujer con voz aguda. «Sí. Y yo soy el hermano de Jack», murmuró el guardia, empujándola lejos. «Y yo soy el sobrino nieto de Stalin». Su colega soltó una risita. Su hijo continuó burlón. «El primero me pidió que te dijera que si te vuelve a ver por aquí, llamará a la policía. Y de ahí podrían enviarte a la cárcel o a un manicomio». Ante la mención del manicomio, todo el cuerpo de la mujer se estremeció bruscamente y enmudeció. Se alejó rápidamente murmurando unas palabras en voz baja. Fuera lo que fuese, la amenaza había funcionado. La mujer desapareció del radar durante unos días. Pero era miércoles. Jack tenía la intención de terminar el día temprano. No había dormido ni descansado mucho los últimos días, sacando al hotel de un pozo de problemas. Y así, mientras salía del aparcamiento, volvió a fijarse en la mujer. Estaba junto a su coche como un fantasma oscuro. Y el viento agitaba su larga cabellera. «Oh, por el amor de Dios. ¿Me estás tomando el pelo?», gruñó Jack, pisando a fondo el freno y metiendo el coche en la calzada. Abrió la puerta del coche con una amplia zancada, acercándose a la mujer. A estas alturas se había olvidado de que era de edad avanzada o de que era una pariente. Daba igual. Podría ser la hermana perdida del mismísimo presidente. «Esto tiene que acabar, ¿no?», mujer», bramó, mirando amenazadoramente a la vagabunda. «¿Puedes explicarme qué haces aquí? ¿Por qué estás merodeando por aquí? ¿No te han explicado sin rodeos que no tienes nada que hacer en el hotel?». A Jack le pareció que toda la ira y la irritación que se habían ido acumulando en él durante los últimos días estaban a punto de derramarse sobre la cabeza de la desafortunada mujer. Pero no pudo evitarlo. La mujer se encogió bajo su mirada. Las palabras del hombre fueron como bofetadas en sus mejillas. Pero de repente algo en ella se quebró, hizo que sus delgados hombros se enderezaran y levantara la cabeza. Miró directamente a los ojos del hombre de negocios y, haciendo acopio de ingenio, soltó: «Jack, soy tu madre». «Jack, soy tu madre», dijo con confianza mirando al hombre, sin pestañear y aparentemente sin aliento. Jack se tambaleó a medias. Pensó que había oído mal. La mujer, sin embargo, se aprovechó de su confusión. Dio un pequeño paso adelante. «Jack», susurró ella, extendiendo sus manos temblorosas, pero luego apretándolas contra su pecho. «Sé que tienes 3 marcas de nacimiento en la nuca. La más grande parece una mariposa. Por favor, créeme». Las palabras de la desconocida no tuvieron ningún efecto leccionador en el hombre, sino todo lo contrario. Sintió rabia y resentimiento. Su rostro palideció bruscamente y luego se cubrió de manchas escarlata. «¿Qué tontería es esta?», espetó. «Mujer. Ten piedad de Dios. Mi madre murió cuando yo aún estaba debajo de la mesa. Así que ten cuidado con lo que dices. Si no, llamaré a la policía. Y las marcas de nacimiento, no se las escondo a nadie. ¿Cómo de listo hay que ser para mirar fotos en internet? Estoy diciendo la verdad. Se lo ruego». «Escúcheme», insistió la desconocida. Y sus manos temblorosas se plegaron en un gesto de oración. El hombre puso los ojos en blanco. Una oleada de irritación se levantó en su interior, amenazando con convertirse en una tormenta que los desbordaría a todos. Miró con desprecio a la mujer que se había presentado como su madre. Menuda sarta de patrañas se inventaba. Debe de ser una estafadora. O simplemente está loca. «Mira, lo entiendo. Sé cómo suena», balbuceó la golfa. «Pero todavía tengo mis papeles. No muchos. Solo lo que han consiguió. Pero no puedes menos echar un vistazo, Jack. Te lo ruego. Te he estado buscando durante tanto tiempo.
Por favor, mi amor. Después de todo lo que he pasado. No me empujes. La mujer cayó de rodillas ante el hombre. Su cabeza se inclinó como un altar, y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Las palmas secas le cubrieron el rostro. Las escasas personas que pasaban por allí empezaron a prestar cada vez más atención a la escena. Jack se sintió incómodo con lo que estaba ocurriendo. Como les parecía desde fuera, un hombre grande y corpulento arrodillado sobre una mujer pálida que tenía edad suficiente para ser su madre. Pensando en ello, Jack tuvo una desagradable sensación húmeda. Realmente tiene edad para ser su madre. Y está llorando de verdad. No puedes jugar así. Tal vez ella está en algún tipo de dolor. ¿O lo ha confundido con otra persona? No es bueno abandonarla a su suerte. Ella escuchará y luego decidirá si lo entrega a la policía o a los médicos. Arriba. La tiró al suelo con el corazón encogido, y luego se agachó y la levantó suavemente por los brazos. Era como si temiera romperla. Estaba tan delgada. La mujer seguía secándose las lágrimas de la cara y susurró algo, bien pidiendo que la escuchara de nuevo, bien agradeciéndole la oportunidad. Vayamos a mi casa, donde podrás contármelo todo e intentaré ayudarte, sugirió Jack con firmeza. Cuando la mujer levantó la cara y miró a los ojos del hombre de negocios, había dolor y esperanza en ellos, parecía como si estuviera muy perturbada por su desconfianza. Salvo que ella no tenía intención de echarse atrás. Hacía calor en la casa, pero la mujer seguía tiritando en su fina capa de lana marrón. La invitada calentaba sus finos dedos en la taza de té que le ofrecían, y la miraba con fijeza. A veces miraba tímidamente al hombre, pero luego ocultaba la mirada. ¿Tiene hambre?, preguntó él, tratando de ser cortés. La mujer sonrió modestamente, negando con la cabeza. Jack no la persuadió para que comiera. Aunque tenía cara de agotamiento. Pronto Jack se sentó frente a su invitada y se preparó una taza de café. En general, trataba de evitar la cafeína. Por las tardes. Pero hoy decidió hacer una excepción. Le vendría bien un poco de refresco líquido. Bueno, empecemos de nuevo, sugirió el hombre. Tomó un sorbo de la amarga bebida. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? La mujer miró a Jack muy seria. Me llamo Pam. Y soy tu madre. Se movió inquieta y metió la mano bajo la capa. Sacó unos papeles y se los tendió a Jack como prueba. Él miró los papeles. No podía creer lo que veía. Si había que creerles, era realmente mamá la que estaba frente a él. A partir de ese momento, Pam comenzó su historia, que era difícil de creer. Pero era aún más difícil no creerla. Con cada palabra que la mujer decía, el corazón de Jack latía más y más fuerte. Sus dedos temblaban, impidiéndole agarrar la taza. La trágica historia de la mujer le conmocionó. Pam sabía desde niña lo que le deparaba el futuro. Por eso la profesora del colegio le había preguntado qué quería ser de mayor, maestra o astronauta. La pregunta la dejó perpleja. ¿Por qué? Puede elegir. Los padres de Pam, Ann y Mark, eran gente muy rica. Mark era el heredero del negocio familiar, una pequeña cadena hotelera. Apenas había tomado el relevo de su padre e irrumpido en el negocio hotelero. ¿Cómo se pusieron las cosas en marcha? El negocio del hombre estaba hecho hasta los topes. El antiquísimo hotel, que se llamaba la Casa Solariega, empezó a ofrecer servicios adicionales. Por ejemplo, paseos en barco o a caballo. Esto le dio aún más popularidad. Los otros dos hoteles más modernos incluso tuvieron que ampliarse para alojar a más huéspedes. Sus hoteles fueron sometidos a diversas inspecciones, pero nunca se encontraron infracciones. Al contrario, los hoteles recibieron cada vez más premios honoríficos y cobertura mediática. Mark decía a menudo, nuestra familia no busca dinero. Solo hacemos lo que nos gusta. Y esa era la verdad. El primer hotel de la familia,
que parecía una vieja mansión, y de hecho lo era, tenía una rica historia. Según la leyenda familiar, el hotel fue fundado en su propia casa por su bisabuelo o tatarabuelo. Un verdadero aristócrata y un alma bondadosa. Originalmente era un lugar escondido en un bosque mixto. Junto al río, era un refugio para los que necesitaban cobijo. Y ya el hijo del aristócrata convirtió la mansión en un negocio, creando un hotel en toda regla. Y así fue. Pasaron sus conocimientos y posesiones de padre a hijo, desarrollando el negocio con cada giro de la historia. Y, por supuesto, la siguiente en la línea de sucesión para dirigir el negocio era Pam. Sus padres la habían criado como a una princesa desde que era pequeña. Solo que no una belleza mimada y consentida que solo sabe gastar dinero en bolsos de marca con la semana de la moda. Nada de eso. A Pam le inculcaron modales, le enseñaron los entresijos de los negocios y contrataron buenos tutores. Además de las asignaturas básicas y los idiomas extranjeros, Pam fue a la escuela de arte, era una excelente amazona y aprendió a tocar el violín. Es cierto que no le gustaba la música. Y pronto la niña dejó de torturarse a sí misma, al instrumento y a los oídos de los oyentes ocasionales. Sus padres se tomaron su decisión con calma. No queríamos que fueras Paganini, bromea su padre. Haz lo que quieras. Sus compañeros de clase llamaban en broma a Pam Paris Hilton la heredera más famosa del negocio familiar del Hotel Hilton. Cierto es que, a diferencia de la estrella estadounidense, Pam no se esforzaba por salir en las pantallas azules ni en las portadas de los periódicos. La chica era simpática y modesta. Al mismo tiempo, la perspectiva de hacerse con el control del negocio de sus padres no se le oponía. El trabajo era de su agrado. Desde joven se había interesado por el funcionamiento interno de los hoteles. Incluso sugirió ideas e innovaciones a sus padres en un par de ocasiones. El amor de su familia por la hostelería es hereditario. Anne negaba a veces con la cabeza ante el entusiasmo de su hija colegiala. Los padres estaban orgullosos de su hija, su familia era feliz y un modelo a seguir para muchos. Hasta que en un instante todo cambió. Los padres de Pam murieron en un accidente de coche. Los rumores sobre si se trataba de un rival o de un accidente perduraron en los periódicos durante mucho tiempo. Solo para Pam, que acababa de cumplir 18 años en el momento de la horrible tragedia. En realidad, no importaba. ¿De qué serviría? ¿Discutir sobre lo que llevó a la muerte a personas cercanas? Si el hecho es que ya no están, y no hay verdad que pueda resucitarlos, que no pueda hacerlos sonreír de nuevo con la ternura de un abrazo, que ya no pueda oler el perfume de mamá o los cigarrillos de papá, que no pueda oír su voz y su risa. Antes del funeral, Pam no vivía, pero existía. La chica, desconcertada, simplemente no podía creer en la realidad de lo que había sucedido. Y después de la ceremonia y el restaurante, donde la chica Satin no podía tragar bocado, volvió a un piso vacío en el centro de la ciudad. Fue entonces cuando la realidad la aturdió con el silencio del lugar donde siempre habían estado los tres. Pronto Pam se sintió demasiado mal en su propia casa. Ya era bastante malo que en la cocina mamá ya no se peleara con la cafetera, que había empezado a funcionar mal y a escupir la bebida por todas partes, sin querer meterla en la taza. Y papá ya no dejaba un rastro de colonia en el pasillo cuando se iba a trabajar al hotel. Así que Pam hace las maletas y se muda a una de las habitaciones del hotel de su familia, el Manor House. Allí la estudiante y única heredera del negocio se instaló. La chica volcó todas sus energías en atender el negocio del hotel. Al fin y al cabo, era lo único que le quedaba de sus padres. El trabajo también le permitía distraerse de pensamientos opresivos. El despacho que ocupaba su padre también se encontraba en su finca favorita. Pam tuvo que trasladarse de una prestigiosa universidad de Suiza, donde se había matriculado en tecnología del turismo y la hostelería. Eligió una universidad local adecuada para poder compaginar estudios y trabajo. Fue en el hotel donde conoció al hombre que cambió su vida, desgraciadamente no para mejor. Se llamaba Alex.
La mujer pronunció en voz alta el nombre del misterioso hombre. El hombre que conocí en la mansión. El lugar que posee ahora. Allí es donde empezó todo. Y Jack se estremeció de mala gana, pues era el nombre de su padre. Miró fijamente el rostro de la extraña mujer, intentando pillarla en una mentira. ¿Era realmente posible inventarse la historia de toda una vida? ¿Era realmente posible mentir con tanta verosimilitud? Torturado por la duda y la curiosidad, Jack no interrumpió a la mujer para hacerle preguntas. Se limitó a servirle té en la taza. Recibió a cambio una inclinación de cabeza agradecida y una mirada cariñosa, que le heló y encogió las entrañas. No estaba acostumbrado a que lo miraran con afecto. Especialmente a la gente que veía por primera vez. Apartando pensamientos innecesarios, Jack se giró para escuchar la confesión de la mujer. Alex se registró en el hotel en julio. La chica acababa de terminar una sesión y se permitió un pequeño descanso, habiendo confiado el cuidado principal del hotel a los encargados. El hombre que acudió al hotel era apuesto, agradable. Sus modales no tenían parangón. Fue por su galantería que Pam se fijó en él por primera vez. Pam y Alex chocaron frente a la puerta principal del hotel. Los antepasados de Pam se habían esforzado por mantener el hotel en perfectas condiciones. No solo conservaba las antiguas chimeneas y hogares, sino también la ennegrecida fachada, que había sido meticulosamente restaurada. Y las pesadas puertas. Realmente pesadas. Ellas, como la espada legendaria, eran solo para los dignos. O al menos para los que podían soportar un tazón de gachas hercúleas por la mañana. Pam estaba a punto de movilizar todas sus fuerzas y empujar la puerta. Un joven alto se puso delante de ella. Hizo el trabajo con facilidad, abriendo la puerta frente a Pam y haciendo una mueca de dolor a su lado. Hermosas damas, adelante. Complacido, el desconocido sonrió, indicándole el camino hacia el vestíbulo con la mano. La chica sonrió avergonzada. Nunca había sido cortejada por un joven. Oh sí. Lo habían intentado, ella no se había dado cuenta. En su apretada agenda no había espacio para la vida privada. Y ahora ni siquiera pensaba en la posibilidad de una relación. Gracias, asintió a su invitado. Al entrar, la muchacha pensó involuntariamente en lo lacónico que parecía el detallado hombre sobre el fondo de la mansión. Como si él mismo fuera descendiente de uno de los aristócratas que vivían aquí. Más tarde, Pam se reunió con el huésped junto al río que fluía cerca del hotel. Salió a tomar el aire fresco del atardecer junto al embarcadero. El joven parecía admirar los senderos del paseo fluvial. Estos podían ser alquilados por los residentes del hotel o por quienes simplemente querían pasar un rato paseando por el agua. Cuando Pam volvió a sentirse confusa al acercarse al hombre y reconocerlo, quiso marcharse, pero él fue el primero en llamarla. Hola. El moreno llamó a Pam. Nos conocimos esta mañana. ¿Verdad? La chica se limitó a asentir, ajustándose la Rebeca alrededor de los hombros. Salió de la habitación con un vestido azul claro. Hacía fresco. ¿Tú también saliste a pasear?, continuó el hombre. Estaba claro que disfrutaba del sol que estaba a punto de ponerse en el horizonte. El aire es maravilloso. ¿Verdad que sí? No hay nada igual en la ciudad. Cambiando de pie, Pam se acercó vacilante al hombre, que la miraba con tanta sencillez y calidez. Sí, tienes razón, asintió. La chica se sentía insegura. Por un lado, quería quedarse y hablar con él. El hombre guapo la atraía. Pero, por otro lado, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una conversación normal con alguien? Los compañeros y profesores que la miraban de boca en boca no contaban con simpatía. Y el personal tendía a pasar de puntillas ante la niña sin padres. Como resultado, empezó a limitar su interacción con la gente, hablando solo de asuntos de negocios. Ahora le parecía a Pam que simplemente había aprendido a hablar con la gente para nada. ¿Cuánto tiempo lleva veraneando aquí?, preguntó él.
hombre, manteniendo la conversación. Pam vaciló. No quería contarle la trágica historia de su vida ni que no era una huésped, sino la dueña del hotel y de toda la zona. Desde luego, no podía aceptar otra llamada de pésame. Largo rato, ella asintió, desafiándole a mentir. Me gusta el ambiente. Hay un bosque de huertos. Además, aquí hay caballos. Me gusta mucho el deporte ecuestre. ¿De veras? Los ojos del desconocido brillaron con una chispa de interés. La verdad es que siempre he admirado a los caballos, pero nunca he intentado montar uno. La muchacha se imaginó involuntariamente a un hombre majestuosamente apuesto sobre un caballo desnudo, pero no para dar o tomar, sino a un príncipe salido de un cuento de hadas. Pam, que incluso tenía un par de medallas por concursos ecuestres, se calló antes de pensarlo. ¿Te gustaría? Podría enseñarte. Ofreció ella, desviando la mirada. Si te apetece, claro. Suena increíble. De repente, el desconocido aceptó su oferta. Se acercó a la chica en 2 pasos, tendiéndole la mano. Me llamo Alex. Se presentó con una sonrisa encantadora. ¿A quién tengo el honor de conocer? Pam, a su vez, sonrió a la chica, extendiendo la mano para estrecharle la palma, pero apenas sus dedos hicieron contacto. Alex, apretando suavemente la mano de la chica, le dio la vuelta y, inclinándose, le tocó los nudillos con los labios. Encantado de conocerte, Pam, dijo en un barítono aterciopelado. Las mejillas de Pam se sonrojaron traicioneramente y, al mismo tiempo, la puesta de sol se iluminó sobre el río. Iluminaba a los 2 jóvenes con rayos rosados, convirtiendo lo que estaba ocurriendo en una hermosa escena de un cuento de hadas. Fue en un hermoso cuento de hadas en el que Pam empezó a vivir, enamorándose cada día más de Alex. El hombre rodeó a la joven del amor que le faltaba tras la muerte de sus padres. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos, conociéndose mejor. Pam guardó su secreto al principio, interpretando el papel de una estudiante corriente que planea ligar su destino al negocio de la hostelería. Alex resultó ser un licenciado en empresariales de 25 años. A su edad ya había conseguido mucho. No tengo padres, dijo el hombre. Por eso desde pequeño me acostumbré a hacerlo todo por mi cuenta. No quería trabajar para el tío de otro. Y mi carácter no me permite estar subordinado. Desde pequeño soñaba con crear algo por mi cuenta. Así que decidí dedicarme al negocio de la construcción. Conseguí desarrollarme en mi ciudad. Y ahora he venido a conquistar la capital. Después de sus revelaciones, Pam se sintió aún más conectada con el hombre. No, sí, cerrado en el corazón de la chica pensó que aquel hombre de rostro apuesto y entusiasmo juvenil en los ojos había sido enviado por el destino. Hubo momentos, sin embargo, cuando Pam sorprendió al joven en malentendidos e incoherencias. Pero ella no les prestaba atención. Después de todo, ella tampoco hablaba de muchas cosas. ¿Verdad? Sutton se dio cuenta de que cada uno tenía sus propios esqueletos en el armario. Variaban en altura, peso y otros criterios. Cubiertos de polvo o nuevecitos. Pero todo el mundo los tiene. ¿Pero qué sentido tiene sacarlos? Están tan bien juntos. ¿Por qué complicar las cosas? Con el tiempo, Pam y Alex empezaron a salir. Él la cortejó maravillosamente, románticamente. Constantes paseos por los parques a lo largo del río, acogedores picnics en el muelle. Cuando él le cubría los hombros con un plaid y servía vino caliente de un termo en copas. La chica, como había prometido, enseñó al hombre a permanecer en la silla de montar y cabalgar. Y luego hubo una situación que debería haber hecho reflexionar a Pam sobre el verdadero estado de cosas en la vida del tipo. Pero no estaba dispuesta a quitarse las gafas de color de rosa. El sábado por la tarde, la pareja de recién casados planeaba reunirse en los establos para dar de comer manzanas y zanahorias a los caballos. Solo Alex recibió a la chica con el ceño fruncido, una expresión desconocida en su rostro.
¿Qué le pasa?, se preguntó Pam, dándose cuenta de su estado de ánimo sombrío. Sí, Pam, admitió de mala gana, acariciando en la cabeza a Sahara, el caballo favorito de Pam. Hay un problema con mis facturas. Tengo que pagar facturas de hotel. Y están congeladas. Sé que es un error, pero no hay forma de arreglarlo aquí. Tendré que ir a mi ciudad para arreglarlo. Y estaba deseando quedarme contigo más tiempo. Aquí, lejos de todo el ajetreo y el trabajo. El corazón de Pam se apretó y luego latió con el triple de fuerza. Estaba cansado y herido, y deseaba amor con todas sus fuerzas. Así que Pam tomó las manos de su amante entre las suyas sin dudarlo ni un segundo y dijo, ¿hay algún problema, Alex? Sonrió alegremente. Y sus ojos se iluminaron con un brillo feliz. Quédate todo el tiempo que quieras. Yo lo arreglaré. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Alex frunció el ceño sin comprender, mirando a la chica con duda. Siento no habértelo dicho antes. Pero este hotel me pertenece. Soltó la muchacha, habiendo reunido fuerzas. Y como eres mi huésped, no tienes que pagarlo. También quiero que te quedes conmigo más tiempo. El hombre enarcó las cejas sobre el puente de la nariz. Y su mirada era de absoluto desconcierto. ¿Qué? Volvió a preguntar. ¿Estás de broma, Pam? No puede ser. Desvió la mirada hacia donde se alzaba la mansión y luego volvió a mirar a Pam. La chica, sin embargo, no podía dejar de sonreír ante el asombro del hombre. Su alma cantaba al darse cuenta de que podía ayudar a su amado hombre. Sería capaz de complacerle en un momento difícil. Y no le costaría nada. Esa misma noche, el registro y las facturas estaban saldadas. Todavía no me lo creo. Alex negó con la cabeza. Pam, te debo tanto. Estoy muy avergonzado de haberme visto en semejante situación y de haber aparecido bajo una luz desfavorable delante de la chica a la que amo. Alex parecía abatido mientras pasaba las manos por los dedos de Pam, finos de color rosa pálido y piel suave, como pétalos de rosa. Eso no era lo que Pam pensaba de sus manos aparentemente ordinarias. Su amante le había dedicado epítetos similares. Alex resultó ser un sensual de naturaleza suave. Era un romántico que pintaba la vida gris de Pam con suaves y permanentes tonos de felicidad. Le devolvió él. Sentido poco a poco. Alex no hacía regalos caros, pero una chica que ya tenía más de lo que necesitaba no los necesitaba. Mucho más que joyas de diamantes. Pam era feliz con un ramo de flores silvestres, que él podía traer al amanecer, antes incluso de que el rocío de la mañana hubiera abandonado sus pétalos. Y olían delicadamente dulce. Cuando Pam cayó enferma después de otro picnic en el campo, Alex empezó inmediatamente a cuidarla, dándole de comer caldo con una cuchara. Hacía reír a la niña más de lo que comía. La entretenía con juegos de mesa y viendo películas juntos. En algún momento Pam se dio cuenta de que Alex se había convertido en todo su mundo. Amigos que había perdido hacía tiempo. Cuando se recluyó tras la muerte de sus padres. No le quedaban parientes. Así que volcó en Alex todo el amor que había acumulado en su interior. El hombre nunca precipitó su relación. Todo, desde el primer tímido beso en la mejilla, hasta la noche que pasaron juntos se midió como Pam quería. ¿Por qué tanta prisa?, dijo el hombre a veces, abrazando suavemente a la chica. Si tenemos toda la vida por delante. Tales palabras derramaron miel sobre el alma herida de la muchacha. Habiendo perdido a sus seres queridos, deseaba con todo su corazón encontrar a alguien que caminara con ella de la mano. Alguien que no la traicionara, que no desapareciera, que no volviera a dejarla sola. La narración se interrumpió de repente, y Jack miró a la mujer. Solía llamarme Pam Frambuesa, dijo Pam pensativa, como si acabara de recordarlo. Entonces había matorrales de frambuesas silvestres cerca de la mansión. Quizá todavía los hay.
Aquellos arbustos estaban repletos de bayas de color rosa brillante, dulces y grandes. Alex solía traerme frambuesas cuando lo visitaba en verano, pues sabía que eran mis bayas favoritas. También era donde me había besado por primera vez. Jack tragó saliva. Cerca de la casa solariega, su hotel heredado. Había arbustos de frambuesas, en efecto. Él mismo solía comerlos a menudo. Pero su padre odiaba las frambuesas. Incluso una vez se enfadó y dijo que era alérgico a las bayas. Alex solía reñir a su hijo. El relato de Pam se vio interrumpido por el trino de una llamada telefónica. Llenando de repente el espacio de la cocina, el tono de llamada estándar de un smartphone hizo que tanto el hombre como la mujer sacudieran todo el cuerpo. Jack miró sorprendido el teléfono que estallaba con la llamada entrante. Como si no hubiera esperado enfrentarse a la realidad en ese momento. Apesadumbrado, apretó el botón de apagado, obligando a la llamada a cortarse. Adelante. Cógela por si es importante, le aconsejó el narrador. Esperaré. Ahora no hay prisa. Pero Jack se limitó a hacer un gesto con la mano y apagar el teléfono, poniendo fin a cualquier intento de localizarle a esas horas. Nada le parecía importante ahora, excepto las palabras que salían de los labios de la mujer. Las frases eran como hilos que tejían una imagen de su pasado. Jack no creía especialmente en el sexto sentido, pero ahora mismo todo en su interior le gritaba y le rogaba que escuchara a la desconocida hasta el final. Tenía la corazonada de que encontraría las respuestas a sus propias preguntas en su historia. Y no se equivocaba. Pam se ajustó las mangas de la sudadera, que acostumbraba a apretar más para ocultar las cicatrices de sus brazos, y guardó silencio un momento. La llamada la había sacado de sus pensamientos. Pero eso le ocurría a menudo últimamente. Probablemente los efectos de la terapia. La mujer pensó sombríamente en momentos como aquel. Sin embargo, como había dicho Anne, la enfermera de buen corazón que más tarde se convertiría en un faro de luz en su oscuro reino de las salas de hospital, Pam seguía siendo una luchadora. Las condiciones en las que tuvo que sobrevivir podrían haber destruido todo ser vivo dentro de una mujer. Su cordura tuvo que caer primero. Pero no se rindió porque tenía un propósito. Y más tarde, un cómplice. ¿Qué le pasa ahora a Ana? La mujer volvió a pensar distraídamente, sintiendo una punzada de preocupación por la gloriosa muchacha. Espero que no le haya afectado en nada lo sucedido. ¿Quiere más té? El hombre interrumpió los pensamientos de la mujer, devolviéndola al presente con aquella pregunta. Miró la taza que tenía delante. El contenido hacía tiempo que se había enfriado. Pero no le apetecía beber y negó con la cabeza. Miró por la ventana y, haciendo acopio de pensamientos y fuerzas, continuó la historia. No tardamos en empezar a hablar de la boda. Empezó Pam, trazando dibujos en el mantel con los dedos. Al menos, eso me pareció a mí. Ahora me doy cuenta de que tenía prisa. Excepto que estaba cegada por este hombre. Era como el aire en mis pulmones. Esencial para la vida. En ese momento Alex le propuso matrimonio a Pam. Habían estado saliendo durante casi 2 años. Habían pasado por muchas cosas durante ese largo periodo. Él a menudo tenía que salir de la ciudad por trabajo. Y esos momentos de soledad eran duros para Pam. Cuando regresó, vivían juntos en el piso de ella. La chica había podido mudarse allí de nuevo tras el fallecimiento de sus padres. Es vergonzoso, Pam, dijo Alex en aquel momento. Es como si dependiera de mi novia. Quizá debería buscarme un piso. ¿Por qué harías eso?, se preguntó Pam. Estarías tirando el dinero en alquiler. Cuando tengo tantas habitaciones libres y pasamos las noches juntos de todos modos. Entonces, ¿por qué conducir por toda la ciudad? Es más fácil. Entonces un nuevo problema golpeó a los jóvenes. Alex perdió su trabajo. Una tarde de invierno,
cuando grandes copos de nieve se arremolinaban en un tenue torbellino fuera de la ventana, haciendo que los niños creyeran en un milagro y esperaran el año nuevo. Sonó el teléfono de Alex. El hombre enarcó inmediatamente sus oscuras y rectas cejas. Al ver el número entrante, retiró las piernas de Pam de su regazo, que había conseguido acomodarse cómodamente sobre él como una almohada. Levantándose apresuradamente. Lo siento. Llamada de trabajo. Se lo pasó a la chica. Estaba absorta viendo una comedia de Nochevieja y comiendo patatas fritas. Pero era sensible a los cambios de humor del chico. Alex hablaba desde otra habitación, pero su voz airada no dejaba de lanzar frases separadas a los oídos de Pam. «¿Es una broma?», le gritó a su interlocutor. «Te he encargado un proyecto. Solo un proyecto. ¿Y al final tengo un caso penal en vez de un beneficio?». Pam dejó de masticar, y el puñado de sus palomitas de caramelo favoritas que había comido se le plantó inmediatamente en la garganta. Dejó el cuenco a un lado, sentándose en el sofá y escuchando, agarrando en mando a distancia con una mano pegajosa de aire maíz pulsó pausa, haciendo que los personajes de la película se congelaran. En el momento de otra escena romántica. «Te vuelvo a preguntar, ¿dónde ha ido a parar el dinero?», gruñó Alex desde detrás de la puerta. «Quiero decir, William. No puede haber desaparecido. Tiene que haber papeleo, contabilidad, ¿que no?». Cuando terminó la pesada conversación, Pam tragó saliva nerviosa. Alex no apareció en el salón. La chica esperó unos minutos más para que el hombre volviera en sí. Solo entonces se levantó y salió cautelosamente de la habitación. Encontró a Alex en la cocina. Estaba sentado en una lúgubre postura de pensador, apoyando la frente en la palma de la mano. Su hermoso y espeso cabello estaba revuelto, como si intentara arrancárselo a mechones. «Alex», le llamó la chica. «¿Qué te pasa?». Su palma tocó el hombro de Alex, y él pareció salir de su trance, traduciendo una mirada perdida hacia ella. «Pam», exhaló nervioso, ruidosamente. «Lo siento, por favor. Pero voy a tener que marcharme. Te prometí que pasaríamos juntos las vacaciones de invierno. Pero mi ayudante acaba de llamar. No tienes ni idea de lo que ha pasado». Pam se hundió en la mesa de la cocina, helada de emoción. Alex, por su parte, golpeó la mesa con el puño y maldijo. Sacudiendo la cabeza, continuó. «En fin, se suponía que íbamos a construir unas instalaciones. Nos dieron un anticipo de 20 millones. Casi terminamos las obras. Pero ahora nos acusan de que se perdieron los documentos y de que solo se cumplieron 5 millones del anticipo. Y yo robé el resto del dinero. ¿Puede creerlo? Estoy seguro de que es un montaje. Un caso de contrato de Moscú. Te dije que iba a hacer una fortuna aquí. Parece que a alguien no le gustó mucho. Ya me habían amenazado antes, pero pensé que era una farsa». Pam estaba estupefacta. Era la primera vez que oía hablar de amenazas contra Alex. «¿Y ahora qué?», preguntó Pam, intentando comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La respuesta fue un suspiro pesado y abatido. «Ahora voy a buscar un buen abogado». El hombre se frotó la cara. «Si no puedo probar mi caso, me amenaza con hasta 5 años de prisión en una colonia penal por fraude a gran escala. Pero probablemente me congelarán las cuentas y se quedarán con mis propiedades durante la investigación. Vaya. No te preocupes, todo saldrá bien». Pam intentó consolar al hombre, dándose cuenta de que sus palabras no eran nada. «Todo irá bien. ¿Quieres que le pida al abogado de nuestra familia que te acompañe? Es un gran abogado. Era amigo de mi padre». La chica cogió la mano de Alex, apretándola. Su mano siempre estaba caliente y la de ella siempre estaba fría. A ella le parecía la combinación perfecta. «No», Alex negó con la cabeza, entrelazando sus dedos. «Yo también tengo un buen abogado. Tiene contactos que no son exactamente legales.
pero por una cantidad decente de dinero, puede arreglarlo todo. Antes me informaré sobre él. Entonces Alex miró la cara de su amada y sonrió torcida y tristemente. ¿Y bien, Pam? ¿Vas a secar migas para mí? ¿Escribir cartas a la zona? ¿Esperar a tu prisionero? La chica arrugó la frente. Golpeó ligeramente al tipo en el hombro y provocó una carcajada con su reacción. No tiene gracia. Alex, exclamó, realmente enfadada por su ostentosa alegría. No vas a ir a la cárcel, ¿vale? Las palabras de Pam se hicieron realidad. A Alex no le dieron tiempo. Se marchó a la mañana siguiente, después de llamar a una chica preocupada. Pam, no sé a quién más acudir. Hay una oportunidad de llegar a un acuerdo, hacer una verificación de antecedentes para el tribunal. Pero necesito el dinero, dijo. Te lo devolveré cuando acabe esta pesadilla. La cantidad necesaria fue transferida urgentemente a la cuenta de Alex. Pam no escatimaría dinero para sacar al tipo del apuro. Un largo invierno comenzó para Pam. Alex solo se comunicaba con ella a través de una telefonista. ¿Puedo ir a verte?, preguntó al teléfono, golpeándose la frente contra el frío cristal de la ventana y mirando las calles nevadas. Es un trabajo a tiempo completo. No cometas los mismos errores que yo, no cedas todo el control a otras personas, intentó razonar con ella el hombre. Volveré en cuanto todo esté bien. 2 meses después, tuvo lugar el tan esperado encuentro. Y lo que es más notable, Alex devolvió a la chica toda la cantidad. Pero la noticia seguía siendo triste. Perdí mi puesto, naturalmente, perdí mi empresa y quedé en bancarrota. Sacudió la cabeza. Hay muchos matices. Pero tuve que hacer algunos sacrificios. Lo principal es que eres libre. Y el dinero es solo papel mojado, ya nos lo ganaremos. La chica convenció sinceramente a su hombre. ¿Pero qué haré yo? No lo sé. Tendré que empezar de nuevo, se lamentó Alex. Pero Pam también encontró una solución a esta pregunta. Le dolía ver al hombre lamentándose y hundiéndose cada vez más en la desesperación. Así que no dudó de su idea. Podemos trabajar juntos. Necesito un ayudante que conozca el negocio. Amo demasiado el negocio de mi padre como para confiar el hotel a cualquiera. Le propuso matrimonio a un Alex inconsolable y perdido. Y ya no tendríamos que estar separados. Puedes mudarte conmigo permanentemente. ¿Crees que es una buena idea? La voz del hombre estaba mezclada de duda y esperanza. ¿Las relaciones van con los negocios? Por supuesto, le aseguró Pam. Mi padre llevaba hoteles por su cuenta desde los 20 años. A los 24 conoció a mi madre y empezaron a trabajar juntos. A menudo decía que su madre era su apoyo, su musa y su inspiración. Y todo lo bueno que consiguió fue gracias a su mujer. Así que juntos fueron la fuerza motriz que permitió a los hoteles alcanzar su popularidad actual. Alex dudó un poco más, pero pronto aceptó convertirse en su mano derecha. Al principio, la idea dio sus frutos. El hombre entró en el negocio con bohío y confianza, asumiendo la mayor parte del trabajo. Esto permitió a Pam tomarse un descanso, para resolver sus estudios. Alex estaba tan genuinamente interesado en los matices del negocio hotelero. Se esforzaba tanto en cada tarea que, 6 meses después, Pam no tenía ni idea de que se había equivocado. Un día Alex empezó a hablar de quién se quedaría con el hotel en caso de circunstancias imprevistas. Una envejecida Pam se quedó callada. Interrumpiendo su monólogo, se tocó la frente, en la que apareció un sudor. ¿Te encuentras mal?, preguntó Jack de inmediato. Presionando, la mujer sacudió la cabeza, sonriendo débilmente. No pasa nada. Ya se me pasará. Tranquilizó al joven. Jack miró atentamente el rostro de la mujer y se sorprendió al notar detalles que no había visto antes. Sus ojos estaban cansados y apagados, pero eran del mismo verde que los suyos.
y el propio rostro de la mujer le pareció vagamente familiar. No, claro que no podía ser la cara de su madre. Jack no recordaba su aspecto. Y las fotos habían muerto en el incendio que se había cobrado la vida de su madre en un pasado lejano. Pero había algo familiar en esos rasgos. Jack creyó recordar dónde había visto la cara del cuentacuentos. Pero el hilo se le escapó de los dedos. La mujer volvió a abrir la boca. Sus padres habían dejado un testamento antes de morir, dijo con voz temblorosa. En él había una cláusula muy importante. Nuestro negocio pasaba solo al heredero directo. Así que el siguiente en la línea de sucesión podía ser mi hijo y nadie más. Era el testamento de uno de nuestros antepasados, muy apegado a la tradición y a los valores familiares. La mujer apenas puso los ojos en blanco, y aquel gesto de escepticismo la hizo parecer un poco más joven a los ojos de Jack. Y cuando Alex preguntó quién se quedaría con la fortuna si no había herederos, le respondí que la finca principal se reconoce como selectiva y pasa a ser propiedad del Estado, me explicó. Pero la finca es nuestro hotel favorito. Se convertirá en un museo. Ese fue el testamento de mi bisabuelo o de uno de mis antepasados. La mujer vacila. Dio un trago frenético de saliva viscosa y se puso nerviosa. Era evidente que esta parte de la historia le resultaba más difícil que la anterior. Pam no alzó audazmente los ojos hacia Jack, mirándole a la cara. Esta es la razón por la que Jack, viniste al mundo, le informó afligida sin poder evitarlo, tratando de calmar sus dedos que corrían. Jack no se inmutó ante tal noticia. Se dio cuenta de que toda la historia iba más o menos así. O tal vez era la idea de que todo podía ser una mentira lo que le hacía seguir adelante. No podía vivir toda su vida en el engaño, ¿verdad? ¿No podía? No pienses demasiado. De pronto la mujer exclamó con tanto fervor que Jack se sorprendió. Eras el niño más deseado del mundo para mí. Cuando me enteré de que estaba embarazada, debía contarte toda la historia. La mujer hizo una pausa antes de continuar. ¿Es necesario que siga contando estos sucesos? Se encogió de hombros. Me propuso matrimonio. Nos casamos. Yo estaba literalmente en la luna. No me avergonzaba la ausencia de sus amigos y familiares durante las vacaciones. Alex volvió a envolverlo en un bonito y brillante envoltorio, diciéndome que este acontecimiento era solo para nosotros dos. En aquel momento, recuerdo que pensé que simplemente no quería hacerme daño. No tenía a nadie más con quien compartir mi alegría, aparte de compañeros de estudios o colegas. Así que volví a ponerlo en un pedestal ante mis ojos, imaginando que era el hombre más bondadoso del mundo. Sus dedos golpearon nerviosamente la mesa, cerrándose en un puño. Luego se enderezaron bruscamente y parecieron golpear de nuevo las teclas invisibles de un piano, tocando una inquietante melodía que solo ella podía oír. Empezó a hablar de procreación casi de inmediato. Yo tenía entonces 22 años, creo. Era joven y sana, pero me quedé embarazada justo después de licenciarme. La mujer volvió a mirar a Jack y los ojos se le llenaron de lágrimas. Era muy feliz, de verdad. Y Jack lo creyó. Podría haber intentado no creer sus palabras, viendo que la mujer claramente no era ella misma. Pero sus emociones y sentimientos no eran falsos. Jack sintió como si ella le amara de verdad con toda su alma. El sentimiento era extraño, incluso desagradable. Después de que nacieras, un año más tarde, todo cambió, le dijo con franqueza a la narradora. Nuestra relación empeoró. Alex cambió. Pero pensé que era una crisis que podríamos superar. Eso es lo que pasa después de tener un bebé. Excepto que estaba equivocada. Es que mi marido había logrado su objetivo. Solo había una cosa que se interponía en su camino. Y esa era yo. El rompecabezas se estaba armando lentamente en la cabeza de Jack. Las historias de Alphonse estaban por todo Internet. Hombres que se divorcian de chicas y mujeres por dinero,
Les quitan sus propiedades después del matrimonio o las engañan de otras maneras, dejándolas con el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. Eran profesionales en lo que hacían. Pam también debía hacerlo. Excepto que cuanto más avanzaba la mujer, más oscuro se volvía el panorama. El hombre no solo decidió hacerse con la fortuna de la rica y única heredera de los empresarios muertos. Estaba decidido a borrarla de la faz de la tierra. Me tendió una trampa enviándome primero a la cárcel, informó Pam. Honestamente, todavía no entiendo por qué no me mató. Supongo que tenía miedo de una investigación o de tener que rendir cuentas, así que eligió el largo camino de destruirme. La mujer lo dijo con tanta sencillez como si estuviera recitando una receta de tarta de manzana casera. Jack miró su rostro indiferente y pensativo y se maravilló. En la cárcel me enteré de que había tenido una amante durante mucho tiempo. No vino a Moscú en vano. Alex se enteró de mi situación. Me encontró y me cortejó durante mucho tiempo. Más tarde, resultó que se había ganado la confianza de toda la gente que me rodeaba. Me contaba mis crisis nerviosas, se inventaba historias. Y yo, como una tonta, pensaba porque todos me miraban con simpatía. Un par de veces Alex incluso se tambaleó para mostrar a los testigos las heridas que supuestamente yo le había infligido. Siempre intentaba hacerme parecer loco a los ojos de la gente. Decía que sentía pena por mí, que mi mente se había quedado en blanco cuando perdí a mis padres. También dijo que tenía miedo de que le hiciera daño al bebé. Y la gente lo creyó. Así que nadie cuestionó cómo terminé en prisión y luego en una institución mental. Un momento. Intervino Jack, completamente confundido. Lo siento, pero tu historia suena a ciencia ficción. ¿Cómo sabes cuáles eran los motivos de mi padre? Quiero decir, el hombre de tu historia, lo siento, mujer, pero pareces una lunática. Jack empezaba a sentirse machacado. Encontraba más y más hechos extraños y aterradores en las palabras de la mujer. Parezco a alguien a quien han intentado volver loco con medicación. Le corrigió ella. Hice muchas cosas por la estupidez de una mujer. Mia, la prometida de Alex, vino a verme. Me lo contó todo. Ella quería burlarse de mí. Recuerdo que mi reacción a su historia jugó justo en sus manos. Me abalancé sobre ella, incluso conseguí arañarla. Antes de que intervinieran los guardias. La mujer negó con la cabeza, pero luego sacudió las manos. Pero dijo que ahora iba a ser tu madre. ¿Lo has entendido? Cuando oí eso, no me importó nada. De todos modos, nadie me creía. Pam se sonrojó con nuevas emociones. Jack se levantó y se paseó nervioso por la cocina. Cogió una manzana verde de la cesta de la fruta, la hizo girar en sus manos y la devolvió a su sitio. Mia era su madrastra. Nunca había intentado hacer coincidir las fechas, pero si había que creer en las fotos, la mujer había llegado a su vida justo después de la muerte de su madre. Excepto que ella nunca había encontrado un terreno común con su hijastro. ¿Dónde estaba Mia ahora? Jack no lo sabía. Su padre le había dejado una buena fortuna antes de morir, lo que significaba que ella la estaba rodando en algún lugar del extranjero. Ahora Jack luchaba por recordar qué más recordaba de su pasado. Supongamos que te creo, dijo. Pero mi padre dijo que moriste en su piso en un incendio, quemado hasta tal punto que fuiste incinerado y tus cenizas esparcidas al viento sobre el mar. En otra ciudad. ¡Qué romántico!, resopló la mujer, sin contenerse. Siempre sabía inventar historias bonitas y conmovedoras. Vale, pero ¿por qué estuviste en la cárcel? Tienes una cicatriz en el muslo. Respondió ella sin dudar inmediatamente si debía decir la verdad. Alex te pegó delante de mí. Les dijo a los demás que yo estaba loca y te apuñaló con un cuchillo de cocina. Jack sintió que la historia le arrastraba como un barrizal. Tenía una cicatriz, pero su padre dijo que su hijo se había caído sobre un trozo de cristal afilado cuando era niño.
¿Y dónde has estado tú todos estos años? Jack arqueó una ceja. No puedes ocultar la verdad durante años. No vivimos en una película. Cuando tienes dinero, puedes hacer cualquier cosa, argumentó Pam. Y la vida a veces puede sorprender y horrorizar más que el guión de una serie de televisión. Todos los días desaparece gente. Y yo. Me han absuelto. Me recogieron de la prisión los camilleros. 3 hombres grandes con uniformes médicos. Me resistí, por supuesto, gritando fuerte. Creo que incluso mordí a uno de ellos. El resultado de mi rebelión fue que me inyectaron un tranquilizante y me llevaron al hospital. Me desperté en régimen de aislamiento, y ese fue el comienzo de mi pesadilla personal. Jack apretó los dientes, ahora en nerviosismo, las mujeres, la motricidad deteriorada de mis manos y la mirada de claridad en mis ojos que se quedaron en blanco. Tenía sentido. ¿Cuánto ha pasado? Si había bebido una gota de la copa de dolor de la que le había hablado a Jack, no podía imaginar de dónde sacaba la mujer la fuerza para seguir viviendo. Primero, pasé un mes en lo que creo que era un pabellón psiquiátrico de agudos, le dijo Pam. Porque no puedo decirlo con seguridad, porque algunos días se me fueron de la vida. Había veces que me despertaba en la cama, como si saliera del olvido y no pudiera decir si era de noche o de día. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? 1 hora, 1 día, 1 semana. Sacudió la cabeza, frunciendo el ceño como si intentara recordar el tiempo exacto de su propio tormento. Esta sala es para pacientes en fase aguda de psicosis, le explicó a Jack. El hospital en el que me encontraba era un mundo diferente. Los 2 sentimientos más fuertes que me mantenían en pie eran el odio y el amor. El odio que sentía por Alex, el hombre que me había arañado como una tela de seda. Me engañó aprovechándose de mi ingenuidad y confianza. Y el amor que sentía por mi hijo. La mirada de unos ojos verdes con los párpados hinchados volvió a calentarme. Otra oleada de asfixia y vergüenza se apoderó de Jack. Se agarró la corbata para aflojar el nudo de asfixia que tenía en la garganta. Cuando intenté luchar con los médicos, explicarles que estaba sano, lo tomaron como una manifestación de la enfermedad y me medicaron, dejándome inerte. Incapaz de soportarlo, Jack interrumpió la sombría narración. Pero los médicos de la clínica no pueden hospitalizar a una persona sana. Va contra la ley. Jack se obstinó en el argumento del sentido común. Matar gente va contra la ley. Pam replicó con calma. Va contra la ley robar pisos con la ayuda de agentes inmobiliarios negros. Cometer actos violentos. La corrupción también está penada. Pero, ¿quién lo impide? Jack no tenía nada que decir al respecto. Y estaba avergonzado de lo que había dicho. De hecho, no es un niño pequeño que vive en un mundo con arcoíris y unicornios. Se da cuenta de que en el mundo actual todo es posible. A medida que pasaba el tiempo, se me iban cayendo las manos. La mujer llevaba el hilo narrativo. El entorno me estaba matando más que la injusticia o la medicación. Había visto demasiado en una institución mental. Allí había pacientes realmente enfermos mentales, además de mí. Daba miedo. Algunos gritaban por la noche, otros durante el día. Sus rostros estaban en blanco. De repente, una mujer sonrió, pero su rostro no expresaba alegría. Era una tristeza tranquila y suave. Había un hombre muy guapo, joven, que entraba en la sala común en momentos de iluminación. Y tocaba el piano maravillosamente, deliciosamente. Todos se desmayaban como si estuvieran asistiendo a un concierto de un pianista famoso, compartió con Jack, sin dejar de sonreír distendidamente, pero otros días caía en un estado extraño. Debía de ser depresión. Nuestro músico podía pasarse el día sentado mirando fijamente a la pared que tenía delante, sin responder a nada de lo que le rodeaba. Era doloroso verlo en esos momentos. Pero al menos no era peligroso. Incapaz de soportarlo, Jack fue en contra de su propia regla de hierro de no fumar en la cocina.
Pidiendo disculpas a su invitado, encendió el extractor y dio una calada al paquete de cigarrillos. Le pareció que media hora más a solas con el narrador y necesitaría algo más fuerte que la cafeína. Era difícil escuchar esas cosas sobrio. ¿Había alguna peligrosa? Jack empujó a la mujer que se había presentado como su madre en la rama perdida de la conversación, paciente. Ella asintió. Sí, había otros pacientes con trastornos mentales agudos y patologías graves. Esas personas son peligrosas para sí mismas y para los demás. Uno de ellos se suicidó ante mis ojos. Chocó contra una pared y se rompió el cuello. Suena impensable. Quizá no lo creería si no lo hubiera visto yo mismo. Una mujer mordió a una enfermera. Quiero decir, lo he visto todo. Jack cerró los ojos, dejando que el humo caliente saliera de sus pulmones en un fino chorro. Intentó no imaginarse imágenes del pasado de otras personas, pero su imaginación seguía dibujando imágenes de dementes. Y entre ellos, una joven atormentada. ¿Dónde está Alex ahora?, preguntó de repente. Jack abrió los ojos y la miró. El rostro de la visitante era inexpresivo. A 2 metros bajo tierra, respondió, sin dejar de mirarla. Lo enterré hace 2 meses. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella con indiferencia, tocándose con los dedos la manga de la capa. Jack se volvió hacia el fregadero y apagó el cigarrillo bajo el grifo. Tiró la colilla al cubo de la basura y contestó. Había estado muy enfermo. En los últimos meses no había podido levantarse de la cama, rara vez recuperaba el conocimiento y había delirado mucho. A su hijo le costó pronunciar la última palabra. Vaciló, recordando los raros momentos en que su padre estaba consciente. Recordó las palabras incoherentes que había pronunciado. Agarró las manos de su hijo con un apretón tenaz y fuerte para un moribundo. Me está castigando, murmuró. Entrecerró los ojos hacia el techo de la habitación del hospital, pues todo castigaba al carmesí. Me está vengando, puedo verlo. Deja que el carmesí se vaya. En ese momento, Jack pensó que sus palabras eran el resultado de una enfermedad grave. Pero ahora la palabra carmesí, que tan a menudo había escapado de sus labios antes de su muerte, ya no era un sonido vacío. Tenía un significado. No, tenía cara de mujer. El dolor comenzó a palpitar en las sienes de Jack, días sin dormir de problemas en el trabajo. Y ahora esto. Todos estos problemas se agolpaban sobre el hombre, pero él quería oír el resto de la historia, arrancar la tirita de una vez. ¿Cuántos años han pasado y cómo saliste?, me preguntó. Muchos. Pronto me di cuenta de que era inútil resistirse. Solo empeoraba las cosas. Así que decidí cambiar de estrategia. Intenté seguir la corriente, seguirle el juego a los médicos. Pero fue el punto de inflexión en mi destino. Anne apareció. Pam comenzó de nuevo. Anne era la enfermera más joven. Tenía unos amables ojos azules, una sonrisa brillante y una mano muy ligera. Cuando siempre te están poniendo inyecciones de algún tipo, prestas atención. Entonces, otra enfermera inyectó a Pam una solución una vez, pero le dio en un nervio del brazo. Pam no pudo mover ese brazo durante una semana. Ni siquiera podía sentirlo. Todos los procedimientos que Anne llevó a cabo fueron suaves, indoloros y lo más delicados posible. La mujer parecía simpatizar de verdad con cada una de las personas a su cargo, en lugar de limitarse a hacer su trabajo y esperar a irse a casa. El corazón de la enfermera aún no se había encallecido. Así que sintió compasión por Pam. Al principio, la propia Pam desconfiaba de la nueva empleada, ya que había decidido no confiar en ningún miembro del personal médico, pero pronto establecieron un fuerte vínculo. Los días ya no le parecían tan grises y sombríos. Esperaba la llegada de Anne como si se encontrara con una amiga íntima. Es más, Anne se había convertido en como una hija para la agotada Pam. La alegre y jovial rubia revoloteaba como un pájaro, contándole a Pam diversas noticias interesantes de su propia vida.
pero el secreto más íntimo Pam no se lo confió a Anne inmediatamente. Temía perder el favor de aquella chica tan brillante. Temía que ella tampoco la creyera, que se apartara de ella y dijera a los demás médicos que Pam había vuelto a caer en el delirio, y que su tratamiento tomaría un nuevo rumbo. Un día, cuando la mujer y la niña tenían previsto dar un paseo por el parque adyacente al hospital, Anne llevó consigo un periódico. No parecía el tipo de chica que se interesara mucho por las noticias del mundo exterior. Le gustaba leer novelas policíacas y también literatura científica sobre medicina y psicología. Así que Pam se sorprendió al ver en sus manos un nuevo número del boletín, perfectamente doblado. ¿Algo interesante?, preguntó Pam, señalando el número con la cabeza. Ah, no lo sé. Anne parpadeó, sonriendo avergonzada. Lo vendía una niña en el supermercado. No pude resistirme a comprarlo. Una sonrisa comprensiva asomó inmediatamente a los labios de la mujer. Así era Anne. No pasaba de la gente cerrando los ojos o mirando hacia otro lado. Anne daba limosna a los mendigos. Acudía en ayuda de todos. Si había necesidad. ¿Quieres un poco? Le dio a Pam un periódico. Cuando se sentaron en el banco, el médico y la paciente hacía tiempo que habían pasado a la conversación informal. Solo en público se tuteaban. Pam tomó la lectura ofrecida, desplegando las finas páginas, pero el papel temblaba en sus dedos. Tanto que una mano se sacudió, rasgando la tela del papel fino y de baja calidad. Pam, ¿qué pasa? Anne se levantó de un salto de su asiento y miró el rostro blanqueado de la mujer. ¿Estás enferma? ¿Te duele algo? ¿Tienes un ataque? ¿Qué le duele? La paciente sacudió violentamente la cabeza, intentando controlarse. El aire entraba y salía por su garganta en el mismo segundo en que grandes lágrimas goteaban sobre el papel. Pam se exprimió. Y no puede estar cerca. Los ojos de Pam se abrieron de par en par mientras miraba fijamente al joven que estaba de pie junto a su padre. El exmarido de la mujer. El título del artículo que acompañaba a la foto en blanco y negro rezaba: Atelier Jack habla del negocio hotelero en el país. Con la punta de los dedos temblorosos, la mujer tocó el rostro de su hijo, cuyo rostro no esperaba ver ni siquiera en la fotografía. Pam ha cambiado desde entonces. Resignada durante mucho tiempo al destino, se había convertido en una persona diferente. Anne notó el cambio en el humor y el comportamiento de la mujer. Estaba muy preocupada por la paciente, que se había convertido en su propia persona. Pam llamó a Anne una semana después del incidente. Veo que lo estás pasando mal. Dijiste que solías sentirte sola. No tenías a nadie con quien hablar, nadie con quien compartir tus emociones. Pero ahora me tienes a mí, ¿sabes? Quizás si hablas, te sientas mejor. Pam comprendió. En efecto, en los momentos en que el alma se desgarra, lo más que deseas es alguien que te escuche, que te consuele, que comparta la carga y te ayude a sobrellevarla. Fue entonces cuando Pam decidió contarle la verdad. Cuando terminó su relato, fue como si una enorme y pesada roca se hubiera desprendido de su alma. Resulta que le había estado impidiendo respirar libremente todo este tiempo. Pero lo importante era otra cosa. Ana la creía incondicionalmente. Uno pensaría que le creería a un enfermo mental. Una persona en la habitación de al lado con la que se sienta Napoleón, y al otro lado de la habitación una mujer que oye las voces de sus antepasados. Pero Anne la creyó. Ella no vio locura en los ojos de Pam. Solo había el dolor infinito de una madre que había perdido a su hijo. La enfermera, por su cuenta y riesgo, redujo en secreto la medicación que le habían recetado a Pam. De este modo, la mente ya sedada de la mujer se fue despejando de los efectos nocivos de los fármacos. Anne leyó el historial médico de la paciente y se maravilló de cuántas mentiras había, de cuántas cosas inaceptables. Más tarde se enteró de que Alex había patrocinado la clínica y, al parecer, a algunos de los médicos. Ana ni siquiera se sorprendió.
Hacía poco que los portales de noticias estaban salpicados con la noticia de que un joven médico psiquiatra había sido acusado de aceptar sistemáticamente sobornos por internar a personas sanas. ¿Cuánto se había llevado por su hazaña? Creo que solo 20.000. Y aquí la cosa no va ni en céntimos, sino en millones. Con una sonrisa triste llamó a su pupilo Matt Murphy, en honor al protagonista de la novela de Ken Kesey. Viendo tantos paralelismos entre el libro y el destino de Pam. Solo que si la novela tenía un final trágico en su vida, ella no quería verlo. Un día fue a ver al médico jefe del psiquiátrico, un hombre maduro y regordete llamado David. Creo que Pam ya está bien, le informó de inmediato. El hombre le respondió escuetamente: recuérdame, Ann, ¿qué eres? ¿Una enfermera? Pues haz tu trabajo. Dale las pastillas a los enfermos a tiempo, mirándole a sus insolentes ojos que parecían dos aceitunas oscuras. Ann se dio cuenta de que no iba a hacer justicia. Esa misma noche, después de cenar, se reunió con Pam. «Tienes que salir», exclamó acaloradamente. Ella había llegado a la verdad y ardía de indignación. «Estás sana. Puedo conseguir que una junta certifique tu estado». «No me dejarán salir de aquí», le dijo Pam. «Ya he pasado por esto más de una vez. La junta viene cada 6 meses y pone un sello diciendo que tengo que seguir recibiendo tratamiento. No tengo ni idea de cuánto pagó Alex por mi mantenimiento, pero me mantendrán aquí para siempre». «Entonces te irás por tu cuenta», sugirió Madame MC Murphy, apretando sus pequeños puños. La determinación de Ann resultó contagiosa. Aprovechando que Pam ya tenía un régimen de supervisión más laxo, la enfermera organizó su fuga. Ann robó los papeles de la paciente, le consiguió ropa de trabajadora del personal médico y una muda. Le dio dinero por primera vez y se pasó un buen rato explicándole dónde estaba y cómo llegar a la parada del autobús. Pam recordó para el resto de su vida el momento en que puso un pie fuera de los muros del centro médico. Su corazón latía con tanta fuerza contra su caja torácica, como si intentara noquearla, liberarse de su pecho. Hasta el final, Pam no creía que pudiera escapar. Esperaba una persecución. Temerosa de cada coche que pasaba, buscaba con la mirada a la policía. A pesar de que Ann quería refugiar a la mujer por primera vez, Pam no estaba de acuerdo. No quería poner a la enfermera en más peligro. También quería llegar lo antes posible con su hijo a otra ciudad. Resultó que su exmarido se había asegurado de que Pam fuera arrojada lejos de la capital. Le esperaba un largo viaje de vuelta a casa. Solo que las dificultades en su camino no terminaron. En el tren le robaron la bolsa con sus pertenencias y el resto del dinero. Gracias a Dios, aún tenía su documentación. Pero Pam tuvo que buscarse la vida en una ciudad desconocida. Y luego pudo hacer autostop hasta Moscú. «¿Cuánto tiempo estuviste fuera?», me dijo Pam. «Viví en la calle, a veces dormía en el refugio y en los establos. Te esperé fuera del hotel. Aunque me preocupaba ver a Alex antes que a mi hijo. Entonces no sabía que estaba muerto». En la cocina se hizo un silencio sepulcral. Jack trató de comprender lo que acababa de oír. ¿Podría ser cierto? ¿Podía su padre haber resultado ser un hombre tan horrible y despiadado? ¿Podría estar su madre sentada frente a él? La miró a la cara, de repente muy consciente de dónde había visto a aquella mujer. No exactamente a ella, sino a una muchacha mucho más joven, de ojos verdes como la hierba primaveral. El retrato en la casa solariega. Mi padre no se había deshecho de él como de otras cosas que le recordaban a sus antiguos sueños. Simplemente lo escondió en el ático, cubierto con un paño polvoriento. Allí lo encontró Jack cuando tenía 12 años. El adolescente pasaba entonces el verano en la finca y, tras haber tenido otra discusión con su padre, se escapó de él. Resultó que la puerta del desván, habitualmente cerrada, estaba abierta. Allí encontró un montón de cosas interesantes pertenecientes a los antiguos propietarios. No sabía mucho sobre ellos.
La historia de una buena tela de araña le preocupaba menos que la de sus amigos del colegio. Pero en aquel momento le pareció que había tocado algo secreto, algo especial. Recordaba que la chica le gustaba mucho. Era igual que él. Ojalá lo hubiera sabido. Anne estaba sentada en la cocina frente a un viejo portátil. El pobre ordenador que le habían regalado sus padres cuando era estudiante se había quedado sin batería hacía poco. Ahora el aparato solo funcionaba directamente de la red a través de un cable, y no se dejaba llevar de un sitio a otro. La chica tomó un sorbo de té verde de su taza favorita y luego la devolvió al portavasos. Con un fuerte suspiro, hizo clic en otra página de un sitio de búsqueda de empleo para solicitantes de empleo. Solo que todos los esfuerzos de la chica por encontrar un nuevo puesto habían sido en vano desde hacía 4 meses. Al principio, las cosas habían estado tranquilas. Tan tranquilas como era posible. Su médico jefe resultó ser un tipo inusualmente inteligente con conexiones en todas las esferas. Así que el conflicto se silenció, evitando una filtración a los medios y un escándalo. Sin embargo, seguían necesitando a los culpables. Fue entonces cuando David se acordó de Anne, la chica que últimamente había actuado de forma tan sospechosa. El resto de compañeros, deseosos de ascender, informaron inmediatamente a sus superiores de que la enfermera había averiguado información sobre el pasado de la paciente. Todos podían hacer una tarea tan sencilla. El resultado del procedimiento fue el despido de Anne. Las recomendaciones que le dejaron en su anterior lugar de trabajo no eran buenas, aunque no se mencionaba el caso de la fuga del paciente, lo que manchaba la reputación de la institución médica. Pero Anne tenía otros pecados en su haber. Por eso los posibles empleadores de clínicas privadas y públicas prometieron llamarla para una entrevista. El teléfono, sin embargo, estaba previsiblemente en silencio. En algún momento, Anne se resignó y decidió conseguir trabajo como camarera en una cafetería local solo por un tiempo. Convencida de que había ayudado a Pam, la chica no se arrepintió. Tal vez era una dificultad en su vida ahora, pero ¿cómo iba a ser capaz de vivir sabiendo que había dejado a esta brillante y dulce mujer en apuros? El sábado por la mañana fue un día libre para Anne. Sus padres, con los que Anne vivía, se habían ido a la casa de campo, y la chica decidió limpiar el piso después del desayuno. No esperaba invitados, así que se sorprendió al oír sonar el timbre. Miró el reloj de pared redondo, que parecía tan viejo como la propia Anne. La aguja horaria marcaba las 10. Un poco pronto para las visitas de fin de semana. Anne caminó por el pasillo. Encendió la luz del pasillo, miró por la mirilla y dio un shoot en alto en la oscuridad del pasillo común. ¿Quién es?, preguntó la casera, sin reconocer al huésped. Hola, la llamó el tipo. ¿Es este el piso de Anne? Me llamo Jack. Has estado ayudando a mi madre. Fue ahora cuando Anne se dio cuenta de que el hombre no había venido solo. A su lado, fuera de la vista de la mirilla, había una figura pequeña. El corazón de Anne se estremeció. Gira 2 veces la llave en la cerradura y abre la puerta. Miró al joven y luego a su acompañante. Una sonrisa suave y feliz se dibujó en el rostro de Pam. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Anne, hola, dijo. Tras un sincero abrazo, de esos que solo se ven en las estaciones de tren entre personas muy cercanas. Anne dejó entrar a los invitados en el piso. La chica también sintió emoción ante el inesperado encuentro. Colocó a los invitados en el salón. Escuchó la historia de Pam, cómo deseaba que acabara el sufrimiento de la mujer. Y se sintió infinitamente feliz de haber cumplido su deseo. Pam estaba pulcramente bien vestida. El rubor había vuelto a sus mejillas. Incluso había engordado unos kilos, lo que le sentaba muy bien. Pero lo principal que había cambiado en la antigua paciente era su mirada. Estaba llena de paz y serenidad. Por supuesto, Jack no me creyó al principio. ¿Y quién lo haría? Pam sonrió, tocando suavemente la palma de la mano de su hijo.
Pero ahora todo eso forma parte del pasado. Gracias a ti, Anne. Jack, que hacía de chaperón y no interfería mucho en la conversación de las mujeres, tarareó suavemente. No había nada. En el pasado. Había un juicio con un hospital por delante, porque el culpable debe ser castigado. Pero ahora mismo no quería recordárselo a su madre. Atenuando su alegría, consideró el entorno que le rodeaba. Su mirada se detuvo en la pantalla del portátil aún encendida y congelada en la página de un sitio web de búsqueda de empleo. ¿Qué te ha pasado?, preguntó inmediatamente a la chica. Después de que mi madre huyera. En el hospital me dijeron que te habían despedido, pero no dieron más detalles. ¿Ahora buscas otro trabajo? Anne estaba un poco avergonzada. No quería que Pam se sintiera culpable por lo ocurrido. Sí, hasta ahora no he podido encontrar un nuevo trabajo en mi especialidad. Entonces, ¿puedo ayudarte? Jack no tardó en ofrecerse. Hemos abierto un nuevo sanatorio en la región. Pero aún no está lleno de personal. Creo que hay sitio para una enfermera jefe. No sé, Anne estaba confusa. Creo que después de lo que has hecho por mamá, es lo menos que puedo hacer por ti. Jack insistió. La paga es buena. También puedo proporcionarte alojamiento en el propio sanatorio. Adelante, Anne aconsejó Pam con entusiasmo, acogiendo con agrado la idea de su hijo. Es un lugar maravilloso. A solo media hora de Moscú. Una gran zona de pinares y parques. Hay piscinas cubiertas, un centro de spa, una casa de baños, una sauna y un restaurante. Voy a ir yo mismo. Jack me está haciendo, dice que me tratará de nuevo. Solo que ahora de la manera correcta. Ana rió brevemente ante semejante anuncio de un lugar de trabajo. La muchacha tenía la impresión de que no la invitaban a trabajar, sino a descansar. Pero no podía negarse. ¿Y cuándo iba a tener una oportunidad así? Anne empezó a trabajar en 15 días. Le gustó el nuevo lugar. El personal era agradable. Hacía bien su trabajo y en su tiempo libre disfrutaba de las vacaciones como una auténtica turista. Jack, sintiéndose responsable de la niña, venía a menudo al sanatorio. Por supuesto, el hijo visitaba a su madre, que descansaba entre los muros del nuevo centro sanitario de élite. Pero cada vez con más frecuencia buscaba una excusa para ver a la enfermera. A menudo pasaban tiempo juntos, los tres, o incluso solos. Paseaban por el hermoso parque, cenaban. Luego Jack se ofreció voluntario para enseñar a Anne la capital. Resultó que ella nunca había estado aquí. Jack se sentía cada día más atraído y encantado por aquella chica sincera y de corazón sencillo. Le parecía que nunca había conocido a gente así en su vida. Por supuesto, no podía perderse tanta felicidad. Como resultado, para increíble alegría de Pam, los jóvenes empezaron a conocerse y en 2 años se casaron. Pam misma trató de no recordar su pasado. Pesadilla largos años fue difícil. Después de todo, este tipo de eventos dolorosos tan fácilmente no pueden ser grabados fuera del alma. Pero ella lo intentó. Lo intentaba cada nuevo día, abriendo los ojos y regocijándose con el amanecer. Disfrutaba de cada pequeña cosa que le regalaba su nueva vida. Las cálidas sonrisas de su propio hijo, sus cuidados cuando echaba la chaqueta sobre los hombros de su madre en una tarde fría. Las conversaciones con su nuera favorita, a la que consideraba su ángel de la guarda personal, las vacaciones y las cenas juntas. Y más tarde se convirtió en abuela de 2 nietos y vio la verdadera felicidad en ello. Pam simplemente vivía el aquí y el ahora disfrutando de cada nuevo día. Un día que pasaba con amor y felicidad. Y nadie más podía arrebatárselo.